imbricación y difusión cultural y traductibilidad. A lo largo de todo el capítulo y en realidad del libro entero, hemos expuesto y ejemplificado la idea de que la lengua es un fenómeno tanto biológico como cultural. Cada lengua, al parecer, presenta una subestructura universal, sin duda, en la gramática y en el vocabulario, y quizás también en la fonología, y una subestructura no universal, que no solo se asienta sobre aquella subestructura, sino que se engasta totalmente en ella. La subestructura universal viene determinada en parte por las facultades cognitivas genéticamente transmitidas de la mente humana y, en un plano no inferior, por impulsos y apetitos humanos genéticamente determinados, y, en parte, por la interacción de estos factores cognitivos y no cognitivos biológicamente determinados por el mundo físico tal como éste se presenta a los seres humanos. Hasta el presente, no hay certeza sobre si existe también una facultad para la adquisición lingüística. Sin embargo, el proceso de la adquisición de la lengua es tal que la transmisión biológica de lo universal también depende, para ser efectiva, del proceso de la transmisión cultural. En cuanto a la superestructura no universal de las lenguas, no hay duda de que se trata sobre todo de una transmisión cultural en dos sentidos diferentes. En efecto, no solo se transmite esta parte de la competencia de una a otra generación por medio de las instituciones de una determinada sociedad, sino que lo transmitido constituye además un componente importante en la cultura de dicha sociedad. Si la competencia en una lengua dada implica la capacidad de producir y comprender oraciones de esta lengua, entonces ella misma forma incuestionablemente parte de la cultura. Es un conocimiento social, puesto que gran parte del significado de las expresiones, tanto descriptivo como expresivo y social, es no universal y estructuralmente dependiente. Esto guarda relación con los dos ejemplos tan dispares de los apartados anteriores, como también la guarda, desde luego, la afirmación no menos importante de que cuando resulte quizás imposible transferir todas las oraciones de una lengua a todas las oraciones de otra lengua, sin distorsiones ni componendas improvisadas, por lo común, cabe la posibilidad de conseguir que aún alguien que ignore la lengua y la cultura de un texto original se haga una idea más o menos satisfactoria, incluso sobre expresiones culturalmente dependientes que se resisten a ser traducidas a la lengua que le es familiar. Esto es posible porque entre dos sociedades cualquiera existe un grado más o menos grande de imbricación cultural. En un extremo, acaso no sea mayor del que se desprende de lo culturalmente universal, por la propia naturaleza biológica del hombre y por las similitudes globales de medio ambiente que hay de todo el mundo habitable. Pero por diversas razones, entre ellas, por lo que los antropólogos denominan difusión cultural, este grado de imbricación no es de ninguna manera mínimo. En general, la traductibilidad está en función del grado de imbricación cultural. Ahora bien, como hemos visto en el ejemplo sobre los pronombres de tratamiento en ruso y en francés en la obra de Tolstoy, aunque estos no se dejen traducir satisfactoriamente al español, no hay gran dificultad de describir su empleo a los hablantes monolingües de español, recurriendo a nociones bastante generales que convienen también, salvo en diferencias de detalles, a la descripción de nuestra propia cultura. Lo mismo se hubiera podido decir, en conexión con los pronombres de tratamiento, sobre ciertas lenguas que disponen de una abundante colección de términos honoríficos, javanés, coreano, thai y muchas otras del sureste de Asia, o sobre aquellas, como el japonés, tienen igualmente pronombres honoríficos, aun cuando hagan más uso de nombres de familia y títulos que de los pronombres mismos. A primera vista, todo esto parece muy distante de lo que cabe encontrar en las comunidades de habla hispana, pero los parámetros culturales que determinan el tratamiento no recíproco, superioridad social, edad, parentesco, sexo, etc., también funcionan en nuestra propia cultura, aunque en un grado más limitado y sin repercutir tanto en la estructura gramatical y el vocabulario del español. Por ejemplo, no solo está determinado el empleo de apelativos recíprocos y no recíprocos y de títulos.
en muchas sociedades de habla española por los mismos factores, sino que hay incluso circunstancias en que, como sucede aún más en japonés, solo el superior, pero no el inferior, puede referirse a sí mismo por medio del propio apelativo o título por el que es tratado. El uso de mamá, papá o señorita. ¿No te ha dicho papá, mamá, la señorita, que guardes los libros? Es esta suerte de imbricación cultural y en la medida en que se dé lo que nos permite comprender de la forma que sea las descripciones de estructura semántica de otras lenguas que aparecen en la bibliografía sociolingüística y antropológica. Sería erróneo suponer, sin embargo, que la comprensión general de la estructura semántica de otras lenguas, así aprehensibles, va más allá de un conocimiento superficial. La comprensión plena de los diversos tipos de significado codificados en la gramática y el vocabulario de una lengua solo se produce junto con la comprensión también plena de la cultura o culturas en que se desenvuelve la lengua en cuestión. Todo ello es un simple lugar común, no solo en sociolingüística y etnolingüística, sino también en crítica literaria. Incluso el estudio en nuestros colegios y universidades de lenguas foráneas, consideradas sin excepción lenguas de cultura, en el sentido más estrecho de cultura, se justifica tradicionalmente por motivos esencialmente iguales. Cada lengua va históricamente asociada a una o varias culturas determinadas. Las lenguas proporcionan las claves para asimilar la cultura respectiva y en especial la literatura. Las lenguas no pueden captarse por sí mismas fuera del contexto de las culturas en que se insertan inextricablemente. De ahí que lengua y cultura se estudien conjuntamente. El argumento no puede ponerse en duda como formulación de un principio general. Desde luego, es discutible que los objetivos y métodos más tradicionales de la enseñanza de lenguas se basan en una concepción suficientemente amplia de cultura. Pero esto es, en todo caso, un asunto diferente. El aprendizaje de lenguas puede y debe ponerse en conexión con determinados propósitos, entre ellos el de adentrarse y participar cuanto sea posible en una cultura distinta de aquellas en que uno ha crecido y se ha formado. Algunos aspectos de la interdependencia entre lengua y cultura no han recibido un reconocimiento tan cabal como sería de esperar. Uno de ellos, muy pertinente para la traductibilidad, se refiere al grado en que la difusión cultural reduce, y a veces suprime, las diferencias semánticas entre las lenguas. Hemos mencionado ya las consecuencias lingüísticas más evidentes de la difusión cultural, el préstamo y el calco de traducción. Ahora nos interesa un tipo menos evidente de calco de traducción, un fenómeno que no suele reconocerse como tal, por cuanto a menudo es difícil de distinguir por un lado de la traducción corriente y por otro de la creatividad en el uso de la lengua, la cual, aunque puede escapar a lo regular, entra perfectamente en el ámbito de la competencia lingüística del hablante ordinario. Supongamos, por ejemplo, que traducimos al español un texto en griego clásico y que nos encontramos con la palabra Sofía. Lo convencional sería traducirla por sabiduría, lo que por cierto conviene satisfactoriamente en la mayoría de contextos. Por ejemplo, imaginemos que una oración que contenga el adjetivo sofos, relacionado sintáctica y semánticamente con Sofía, como sabio, lo está con sabiduría. Aparece en el texto de un autor como Platón y que expresa en español a base de Homero fue más sabio que Hesiodo. Fuera de contexto, alguien carente de un buen conocimiento de griego o falto de información suficiente sobre el trasfondo social y cultural en que se escribe la frase, podría interpretar aquella afirmación como si sabio se emplease con el mismo sentido que, pongamos, en Quevedo fue más sabio que Villegas. Pero, ¿es así realmente? Fuera de contexto, la respuesta es incierta, pues Sofía cubre, indudablemente, lo que en español actual comprende el significado de sabiduría, y por tanto viene a ser la palabra con mejor equivalencia. Pero Sofía y sabiduría no tienen el mismo ámbito de significado. En muchos contextos, la mejor traducción al español de aquella oración griega sería Homero es mejor poeta que Hesiodo, y
En rigor, parece realmente que esto se ajusta a lo que el griego quiere decir cuando emplea sofos, en su sentido prototípico. Si un zapatero o un carpintero trabajan con primor, se hacen acreedores a sofos, tan prontamente como un doctor, un poeta o un estadista, en caso de merecerlo. Cabría arguir que no es posible ser buen estadista y posiblemente tampoco buen doctor sin ser sabio. Pero lo cierto es que lo que se suele denominarse sabiduría en español tampoco es ciertamente un atributo esencial del buen zapatero, carpintero o poeta. Ahora bien, la traducción de una a otra lengua no siempre puede respetar los usos normales. Si se traduce uno de los muchos pasajes de los diálogos platónicos en que aparece la pregunta que en español suele formularse a base de ¿puede enseñarse la virtud? En relación con la célebre paradoja socrática nadie actúa mal a sabiendas, y con muchas otras tesis igualmente famosas, no sólo de la filosofía griega, sino ya de toda la tradición filosófica occidental derivada de aquella. Se verá obligado a utilizar sabiduría por sofía y virtud o bondad por el griego arete, o bien alguna otra palabra que de todos modos resultará inadecuada en su empleo normal en muchas de las construcciones en que aparezca. Si no se traduce coherentemente en pasajes así, se desvirtúa la estructura del argumento y los ejemplos utilizados en su favor pierden su pertenencia. En la práctica, esto significa que la traducción se adecúa a un determinado propósito y al conocimiento que, sobre sus antecedentes, tienen quienes se beneficiarán de ella. De ahí que la llamada traducción literal resulte a veces más apropiada que la traducción libre. Bien, pero ¿en qué consiste la traducción literal? En ciertos casos se trata del tipo de traducción que no reajusta las diferencias del simbolismo y metaforización entre las dos lenguas. Muy a menudo, no obstante, como ocurría si se traduce coherentemente Sofía a base de sabiduría y arete por virtud, en los pasajes platónicos aludidos más arriba, es tan solo el recurso más o menos deliberado al calco de traducción. La diferencia entre significado literal y metafórico o simbólico carece de importancia en este ejemplo. Si comportan, en cambio, una diferencia de contenido descriptivo en las palabras y en los prototipos culturalmente dependientes con que se asocian. En lugar de utilizar la palabra española sabiduría, también se podría dejar la forma griega sofía en la traducción al español. Viene a ser lo mismo. Sería incluso muy procedente en una traducción destinada, sobre todo a estudiantes hispánicos de filosofía, con un conocimiento suficiente de la cultura griega, pero no tanto de la lengua como para leer los textos en versión original. Sin embargo, basta una breve reflexión reformada, si cabe, por una pequeña práctica en la traducción, para ver que no solo es una palabra especial como Sofía o arete, lo que crea problemas y desvirtúa la distinción entre calco y traducción normal. El significado de palabras como Sofía y arete ha sido extensamente debatido por la importancia filosófica, y en el sentido más estricto de cultura, por la importancia cultural también, de los textos en que aparecen. Por ello, se presta más atención a la necesidad de traducirlas con cuidado. No faltan ejemplos igualmente evidentes en cualquiera de las otras lenguas clásicas del mundo. Por ejemplo, la palabra sánscrita dharma exige una traducción distinta en contextos diversos: deber, costumbre, ley, justicia, etc. Pero su sentido prototípico, en su evolución posterior y como palabra prestada a otras lenguas, depende tanto de la cultura, sobre todo en las sociedades hindúes y budistas, que se ha adoptado así en inglés y otras lenguas europeas. De un modo análogo se ha tomado en préstamo la palabra kismet, destino, a través del turco y el persa, a partir del árabe, con el que se cabría considerar sumariamente su significado islámico prototípico. Presumiblemente estas palabras fueron incorporadas como calcos léxicos porque se sintió que la mera traducción de dharma por deber y kismet por hado o destino desperdiciaba unas implicaciones cruciales culturalmente dependientes.
También podrían haberse introducido sin otra modificación palabras griegas como Sofía, etc. Si se hubiese establecido un contacto en una época moderna con una sociedad que hiciese uso de una palabra así y donde, pongamos por caso, se considerará que la Sofía de una persona estuviera determinada como el Dharma de una sociedad hindú por su casta. Claro que el griego, directa o indirectamente a través del latín, ha ejercido una influencia constante sobre las lenguas de Europa, análoga a la que el sánscrito y el árabe han ejercido a lo largo de los siglos sobre muchas lenguas de Asia y África. Los antropólogos se enfrentan por el mismo problema ante lenguas que, contra lo que sucede en el griego, el sánscrito o el árabe, no han servido a escala mundial y durante siglos como vehículo de una importancia cultural reconocida. Esto es como lenguas de cultura en el sentido original que tenía esta expresión. Han de dilucidar, si bien tomar algunas palabras directamente de la lengua cuya sociedad describe como tabú. Se tome de una lengua polinesia, el tongano, en el siglo XVIII para generalizarse más tarde, o bien utilizar una palabra ya existente, adaptándola más o menos a propósito por medio de un calco de traducción, a fin de describir la sociedad estudiada. En última instancia, no hay ninguna diferencia entre lo que hace el antropólogo u otra persona cuando amplía así el significado de las palabras de su propia lengua mediante calcos de traducción y lo que hace el traductor siempre que traduce entre lenguas sin imbricación cultural. Por lo demás, tampoco hay diferencia, en definitiva, entre estos calcos de traducción más o menos deliberados y el uso que de su lengua hace el nativo cuando amplía, en situaciones inéditas, el significado de las palabras más allá de su sentido prototípico. Por ejemplo, llevando al campo denotativo de gorro, sombrero, bonete o cucurucho. Diversos tipos de tocado característicos de una cultura muy diferente de la propia, recurriendo a la denotación de barca, al encontrarse por primera vez no solo ante una canoa, sino también ante un catamarán. Tanto así adopta palabras locales como si no, aplicando la palabra boda o funeral a una extensa gama de prácticas rituales que guarden poca similitud con lo que muchos hablantes considerarían prototípicamente una boda o un funeral. Ocurre, pues, que el inglés y muchas otras lenguas principales de Europa, como hemos subrayado en el capítulo sobre lengua y sociedad, son, en muchos aspectos, muy poco representativas de las lenguas del mundo. El inglés, en particular, ha venido empleándose en la administración de un imperio de gran diversidad cultural. Se habla, como lengua nativa, entre miembros de muchos grupos étnicos diferentes y adeptos de muchas religiones, entre gentes que habitan en partes muy diversas del mundo. También se emplea abundantemente entre antropólogos, misioneros y autores de todas clases, no solo en la descripción de todas las sociedades conocidas, sino también en novelas, dramas, etc., que tienen lugar en países y sociedades donde no se habla inglés. Esto indica que el inglés, más que otras lenguas europeas, ha experimentado ampliaciones y cambios por calco de traducción en casi todos los sectores de su vocabulario. Las correlaciones entre la estructura semántica del inglés y las culturas de sus hablantes nativos son, en consecuencia, mucho más complejas y diversas que las correlaciones entre lengua y cultura de la inmensa mayoría de sociedades humanas. Por ello, cualquier hablante nativo de inglés o de otra lengua europea predominante es también mucho más proclive a pensar que todas las lenguas humanas son traductibles entre sí de lo que alcanzaría a imaginar el hablante de muchísimas otras lenguas. Es importante tener esto muy en cuenta al leer debates teóricos sobre la naturaleza de la lengua, con ejemplos tomados exclusivamente de una u otra de las principales lenguas europeas. Llegamos así al punto final. Los lingüistas suelen proclamar, al menos como hipótesis de trabajo, el principio de que todas las lenguas ofrecen una complejidad aproximadamente igual y de que se adaptan igualmente bien a los fines comunicativos para los que se emplean en sus respectivas sociedades. Este principio por sí mismo no compromete al lingüista
a asumir el supuesto de que todas las lenguas son igualmente idóneas para satisfacer todos los objetivos comunicativos. En rigor, como acabamos de ver, hay lenguas que por su actuación a escala mundial tienen una flexibilidad y una versatilidad que muchas otras no poseen. Otras lenguas de alcance mundial o no van ligadas a una cultura en el sentido más estricto o clásico del término. Sería paradójico, sino absurdo, interpretar el principio de la igualdad entre las lenguas junto con la implicación de que la lengua que uno habla no ejerce ningún efecto sobre la cualidad de su vida intelectual y artística, para no mencionar su carrera y sus perspectivas económicas. Por razones bien fáciles de sostener que explica por qué ciertas lenguas y no otras se enseñan a discreción de nuestras escuelas y universidades. Los lingüistas que insisten en la igualdad de las lenguas no tienen tampoco por qué suscribir la idea de que todas las culturas merecen por igual esta suerte de difusión deliberada que denominamos educación. Es un asunto sobre el cual cada lingüista, como individuo, puede tener su opinión personal. No hay para ello ninguna concepción corporativa.